amigos, por en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GL The Loyal Prince. Comenzamos. Sin embargo, Prince parece mucho más y más inteligente. Princesa Neil solía perder el tiempo explicando temas complicados para que Prince los entendiera tan bien como ella misma. La princesa Neil persistía en hacer esto. Por tanto, Prince es más sabio que otros sirvientes. La voz de la princesa Neil se mantuvo muy suave, lo cual no es diferente cada vez que habla con Prince. Por supuesto, mi señora. Incluso cuando ella respondió, Prince continúa, inclinando la cabeza con miedo. Si tienes miedo, quedarte una noche sería suficiente. Sí, Su Alteza, Prince es un puchero, aún sin poder decidir qué hacer. La princesa Neil sonrió afectuosamente a su sirviente más cercano. Ningún color es correcto o incorrecto. Nadie debería atacar a nadie por la tela incorrecta. Eres muy inteligente, Alteza. Por cierto, ¿qué vas a robar esta noche de la habitación de Lady Pink, Alteza? Prince susurra porque tiene miedo de que alguien le escuche. La princesa Neil escuchó la pregunta de Prince y sonrió. Luego se llevó el dedo índice a los labios y respondió en voz baja. Esto es un secreto. ¿Esta es tu habitación, Lady Pink? La princesa Neil observa las amplias y ventiladas habitaciones, rodeadas de numerosas ventanas, cuando vio que todas las pertenencias de Lady Pink estaban aquí y allá por el palacio. La princesa Neil sonrió feliz. ¿A quién no le gusta el rosa?, dijo la princesa Neil, riendo con esos ojos brillantes que parecían tentar deliberadamente a quien escuchaba. Neil recuerda y siempre tiene las cosas en mente. Lady Pink le dio una gran mirada fría. Así es, la princesa Neil seguía sonriendo mientras se dirigía hacia el gran ventanal al lado del escritorio de Lady Pink, para luego mirar el paisaje exterior. Hay un patio tan grande. Veo desde aquí muy claramente. La princesa Neil habló más como un pensamiento para sí misma. Sopló una suave brisa que alborotó su cabello oscuro y limpió su atractivo rostro. Tal vez. La voz de la princesa Neil sonaba extremadamente soñadora. Entonces siempre podrás verme. Esta vez la sonrisa de la princesa Neil despertó los sentimientos de Lady Pink, haciéndole darse la vuelta. ¿Quién quiere verte todo el tiempo? La voz de Lady Pink era tan suave que casi desapareció en el viento. La princesa Neil no dijo nada, solo reaccionó con una sonrisa como de costumbre. Caminó hasta sentarse en la silla frente al escritorio de Lady Pink con una mirada curiosa. ¿Cómo quieres estudiar? No te veo trayendo ningún libro. Lady Pink hizo una voz severa a la chica frente a ella, quien parece estar tan inteligente como siempre. Una espada está en el corazón, igual que los libros. La princesa Neil finge ignorar lo que dijo Lady Pink y mira fijamente las cosas sobre la mesa, como si hubiera cosas interesantes. ¿Libros en tu corazón? Las cejas de Lady Pink estaban fruncidas, sus grandes ojos redondos ahora parecían transformarse en una tigresa en un abrir y cerrar de ojos. Lo sabía. ¿Realmente quieres estudiar? Solo quieres jugar y divertirte, eso es todo. Solo quiero pasar la noche en tu habitación, eso es todo, respondió la princesa. Esta vez la princesa Neil se giró para mirar a Pilantita a los ojos, con una mirada más seria que nunca, aunque la comisura de su boca aún está cubierta por una leve sonrisa. Después de saber esto, no me presiones, dijo la princesa Neil, antes de girar y observar los objetos en el escritorio de Lady Pink, permitiéndole continuar mordiéndose el labio con fuerza, actuando de manera incómoda. Pilantita estaba tan acostumbrada a las dudosas órdenes de la princesa Neil, que no se había preparado previamente para esta respuesta directa. El escritorio de Lady Pink contiene varios estantes y otras cosas divertidas. Todo estaba organizado cuidadosamente, como el dueño de la habitación, que es muy estricto.
¿Todavía tienes esta fábrica de papel, Lady Pink? La princesa Neil se refiere al molino de papel de color naranja brillante, que está insertado con marcador en el libro grande, en el estante inferior. Tú me lo diste, ¿cómo puedo tirarlo a la basura? Solo cuando Lady Pink sonrió levemente, su pequeño rostro se veía tan dulce y era difícil apartar la vista. Nunca lo olvidaré cuando vine a vivir con mi tía al palacio. En ese momento mi vida era realmente solitaria y perdida. Solo fuiste tú quien vino a jugar conmigo. Los hermosos ojos de Brillantita brillaron al recordar su primer encuentro con la princesa Neil y su pandilla. Hubo un tiempo en que Anin y Prin estaban obsesionadas con los molinos de viento de papel hechos a mano. Y tú me regalaste uno. Lady Pink sonrió dulcemente al recordar cuando la princesa Neil decidió hacer un tonto molino de viento para Prin y para ella. El molino de viento más hermoso. La princesa Neil decidió regalárselo. Es bueno volverlo a ver, dijo la princesa Neil con una sonrisa. Luego miró a su alrededor como una niña curiosa. Nunca te había visto atarte el pelo con una cinta azul marino. La princesa Neil señaló un frasco de vidrio transparente lleno de muchas cintas de colores. Una era blanco, negra, una cinta gruesa de color azul marino. Lo hace destacar. Esa cinta no me pertenece. La carita de Lady Pink ahora se puso roja. Continuó presionando sus labios por un momento, hasta que pronuncia la siguiente frase. La cinta es tuya. Por eso me resultaba tan familiar, contestó la princesa Neil. Un día la princesa Neil lo dejó en el auto de regreso al palacio. Lady Pink miró fijamente a la princesa Neil, temiendo que se ofendiera. Lo lavé y pensé en devolvértelo por un tiempo. ¿De verdad? Los ojos oscuros de la princesa Neil brillan ahora. Me miras como si fuera un ladrón. Los hermosos labios ondulados de Lady Pink ahora están distorsionados por la molestia. ¿Quién dijo eso? Dijo la princesa Neil riendo. Luego cambia la conversación y toma un libro del estante. Empecemos a estudiar. La princesa Neil camina sosteniendo un libro de cuentos hacia la amplia cama de Lady Pink. Luego se acuesta boca abajo sin que la inviten. ¿Vas a dormir aquí? Terminamos el spoiler. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. No se olviden que en el próximo episodio vamos a continuar con la historia de esta serie GL. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. No se olviden de compartir el video. Bye bye.